Vamos ahora a Romanos, en el capítulo 16. Romanos está tras de Corintios, Juan, por acá, atrásito, los últimos libritos, Romanos. Está trasito nomás, tras de Hechos me parece que está, sí, tras de Hechos, Romanos, tras de los Hechos, Romanos, o sea, en donde estamos más atrásito, a unos libritos más atrás. Romanos capítulo 16 y versículo 13. Romanos capítulo 16. Busquemos. 16. Capítulo 16 y versículo 13. Mire qué dice la palabra de Dios. Estamos en el librito de Romanos. Dice así. Saludad a Rufo. Dice. Y escogió en él, dice, miren, saludad a Rufo, y escogió en él, Señor, y a su madre, ¿y qué más dijo? A su madre y mía, dijo, ¿no? Por eso es que le dijo, ustedes pueden seguir, saludad a Rufo, y escogió en él, Señor, y a su madre y mía. Capítulo 22. Vamos a Salmos, al capítulo 22. Vamos a Salmos, al capítulo 22. Está como Él quiere que estemos. En el capítulo 22, de Salmos. Y el versículo 18, 22 y el versículo 18. Busquemos, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 18? Dice así. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron ¿qué? Suerte. O sea que se repartieron, dice, de la cruz, le quitaron su capa, sus vestidos, y lo tiraron al piso, y los soldados comenzaron a jugar los dados, echando la suerte, cuál se llevaba sus vestidos del Señor. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Si ellos hubiesen sabido lo que era, hubiesen adorado, y lo hubiesen puesto, y le hubiesen cantado salmos, y adorado, no pisoteado, hermanos. Mira lo que dice. Vamos a Isaías, en el capítulo 53. Isaías, estamos en profecías. Isaías, 53, hermanos. 53. Isaías, busquemos para que así podamos entender. En el capítulo de Isaías 53, y el versículo 12, miren lo que dice. Por tanto, estamos en profecías, ¿eh? Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos. Mire qué dice. ¿Qué le dijo el Señor? Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartiré, repartiré. A ver qué dice. Repartirá. Dice, despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los, ¿qué dijo? Por los transgresores. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? Que Él dice así, derramado su vida, o sea, ha derramado su preciosa sangre hasta la muerte. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por los pecadores y los transgresores de la ley de Dios. ¿Ven lo que nos dice aquí? Vamos, en Salmos, en el capítulo 22 y el versículo 7, dice la palabra así, dice, todos los que me ven me escarnecen. Dice, todos los que me ven me escarnecen, tiran la boca, menean la cabeza, diciendo, ya, ahí ustedes pueden seguir. Pero ¿qué quiso decirnos? Todos los que me ven me escarnecen. Cuando el Señor estaba, que lo llevaban ante Poncio Pilatos, ante el gobernador, ¿lo estaban escarneciendo el gentío o no?
Sí, lo estaban escarneciendo. Y dice el Señor, y dice así, y dice, de la boca y meneaban la cabeza. ¿Y qué decían con la boca? Salvó a otros y ahora sálvate pues tú. ¿No le dijeron eso? Y meneaban que salvó a otros. ¿Y por qué no se salvaba él mismo? ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que entender en lo que dicen estas palabras, lo que dice el Señor. Vamos a Salmos 109 y versículo 25. 109, en Salmos 109, busquemos nuevamente. 109, busquemos para así encontrar las palabras que nos habla vuestro Dios. 109, busquemos para así encontrar y qué nos dice en su palabra vuestro Dios. 109, el capítulo 109 y el versículo 25, dice la palabra de Dios. Yo he sido, miren lo que dice, yo he sido para ellos objeto de aprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. No fue así cuando se burlaban del Señor, cuando pasaban y se reían de Él, que lo miraban azotado, lo miraban bofeteado, lo miraban escupido, cargando la cruz de nuestros pecados y se burlaban de Él. Porque decían, este es el Cristo que sanó, que daba sanación, el Cristo que dio de comer, que siempre estaba dentro de ellos predicándoles que el reino había llegado a la tierra. Y se burlaban de Él. Y no sabiendo que Él era el Rey de la tierra, a quienes ellos mismos estaban crucificando, a quienes ellos mismos estaban echándose aquella sangre de padres hasta los hijos, por su gran pecado, hermanos. Por eso tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a San Marcos, al capítulo 14. Vamos a San Marcos, al capítulo 14, y el versículo 58, 14 y 58. Busquemos así la palabra de Dios, ahí nomás estamos. Dice así, vosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Miren lo que dijo, derribaba el hecho de mano, y en 3 días él, ¿qué hacía? Edificaba otro hecho sin mano. ¿Qué quería decir el Señor? Que Él era el que iba a morir, pero que en 3 días ese templo volvería a estar en pie. Él es el templo, vuestro Señor Dios Jesucristo. Él es el templo. Él es nuestro templo. Y el templo de nosotros es en nuestro corazón, donde debemos abrir la puerta y decirle, pasa Jesús, estate conmigo, este es tu templo. Pasa Jesús, porque Él dice, yo toco a tu puerta, ábreme la puerta y cenaremos juntos. Y yo qué digo, abro mi puerta y digo, pasa Jesús, este es tu templo. ¿Entendemos, hermanos? Muy bien, así vamos entendiendo la palabra de vuestro Dios. Vamos a San Juan, en el capítulo 2 y el versículo 19. San Juan, capítulo 2 y el versículo 19. Y el versículo 19. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ve? Destruir, porque estaban destruyendo. Estaban llevándolo a la muerte, a vuestro Señor, para crucificarlo. Pero Él iba a resucitar después de 3 días. Eso es lo que tenemos que entender, lo que le dijo. Vamos nuevamente a Salmos, al capítulo 22. Nuevamente volvamos a Salmos, hermanos. A Salmos, al capítulo 22. Nuevamente volvamos ahí.
para entender la palabra de vuestro Dios. A Salmos, al capítulo 22, hermanos, nuevamente. Volvamos ahí y al capítulo 22 y el versículo 1, de 22. ¿Qué dijo? Dijo así el Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de quién? De mi clamor. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que el Padre, Dios, nuestro Creador, gritaba diciendo, porque Él vino, ¿en qué vino a la tierra? En el Hijo del Hombre, hecho hombre a la tierra. Pero Él era el Padre. Pero como estaba en el Hijo del Hombre en la tierra, ¿a quién tenía que gritar? Al Padre. Por eso es que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Por eso es que le dijo eso. Porque Él era el Hijo del Hombre en la tierra y clamaba a su Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. Muy bien. Vamos a Salmos, en el capítulo 69. Salmos, capítulo 69. Busquemos para así encontrar y entender la palabra de Dios. 69 busquemos, en el capítulo 69. Y los versículos, y el versículo, en el capítulo 69, y el versículo 21. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. En Salmos, en el capítulo 69, y el versículo 21. Dice, me pusieron además hiel por comida. Y en mi sed me dieron a beber, ¿qué? Vinagre. Miren lo que le dieron al Rey de Reyes, al Dios de Dios, al dueño de todo, al dueño de las uvas, al dueño de todo, le dieron a beber, le dieron a comer hiel. Y le dieron a beber, ¿qué? Vinagre. Qué crueldad del hombre, ¿verdad, hermanos? Qué crueldad del hombre. Ahora vamos a Éxodo, al capítulo 26, y los versículos 31 y 33. ¿Qué dijo? Capítulo 26 y versículos 31 y 33. 31 y 33. Miren lo que dice la palabra de Dios. También harás un velo de azul púrpura carmesí, y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines. ¿Qué dijo aquí? Harás también un velo azul de púrpura y carmesí. ¿Y de qué estaba el manto vuestro Dios? ¿De qué estaba? ¿No era de carmesí, de púrpura? ¿Y qué le dijo? Primoroso con querubines. ¿Y qué le dijo en el versículo 33? ¿Qué le dijo en el versículo 33? Le dijo así, dijo la palabra de Dios, y pondrás el velo debajo de los, ¿qué le dijo? Corchetes, y meterás allí del velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará, dice, separación entre el lugar santo y el santísimo. Miren lo que dijo, y pondrás, ¿qué le dijo? Allí, dice, del velo adentro del arca. ¿Y dónde están las leyes de vuestro Dios? Está en el arca. Está el testimonio dentro del arca. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Está en el santuario del cielo, hermanos. Antes estuvo en el santuario de la tierra.
en el santuario aquí en la tierra, que ordenó el Señor. Eso lo hemos estudiado, Levíticos, hermanos, que se hizo el santuario terrenal. Pero ahora Él está en el santuario celestial, hermanos, donde ha ido a preparar para 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, escuchen bien, de espíritus malos y de enfermedades, dice así, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, de la que había salido 7 demonios, porque María Magdalena, ¿qué era? ¿Qué era en su vida? ¿Qué hacía en su vida? Ya, era prostituta, prostituía, pecaba. Entonces de ella había salido 7 demonios. Por eso, ¿quién le sacó los 7 demonios? Nuestro Señor Jesucristo. Porque la encontraron en pleno acto de adulterio. Y entonces era por costumbre que allí las mataban a pedradas, si los encontraban. Entonces la estaban llevando para matarla, para apedrearla. Pero entonces apareció Jesús, y diciéndoles el Señor, se agachó y escribió, y les dijo, los miró a todos los que la apedreaban, y les dijo, ¿cuál de vosotros, le dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra? ¿Cómo iban a tirar la primera piedra ellos, si eran todos pecadores? ¿Sí? Por eso que tenemos que escudriñar la palabra de vuestro Dios, para entender y diferenciar entre el bien y el mal, entre el pecado y ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué somos si no hay pecado? ¿Qué somos? ¿Qué somos si no hay pecado? No somos santos, por supuesto, pero por lo menos no pecamos, porque pedimos perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios, lo que dijo, ¿no? El Señor. ¿Qué dijo? Estamos en San Lucas 2 y 3, que le dijo así. Y dijo, miren lo que dijo, Juana, mujer de Chuza, dice, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus, ¿qué dijo? De sus bienes. ¿Le servían a quién? A nuestro Señor. De sus bienes le servían a Él. Eran las que le atendían a vuestro Dios. Muy bien. Vamos ahora nuevamente a San Lucas, en el capítulo 27. Esto quiero decir, perdón, San Mateo, quien había sido discípulo de Jesús. ¿Ya? Y en el versículo 61 dijo, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada, ¿delante de qué? Delante del sepulcro. Estaban sentadas allí. O sea, esto es de lo que hemos escudriñado para entender, o sea, como entenderle el entendimiento. Pero para entender lo que yo les estoy diciendo ahorita, hermanas, tienen que leer y leer y leer, escudriñar y escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar, porque si han visto que nos dice acá, nos dice para allá, la misma Biblia se interpreta, pero tenemos que ir de un libro a otro libro, hermanos, para entender la palabra de Dios. Muy bien, para esos tiempos. Y todo está con la Santa Escritura. ¡Ay! De los pastores y las iglesias que no den el espíritu de profecía, porque son para esos tiempos. Entonces vamos a proseguir un poquito, que vamos a estar en la página 20, la continuación de la página 19. Dice así, vamos a un poco que les de cada uno porque no alcanza el tiempo. ¿Cuántos quisieran seguirle? Y prometió a quienes entrase en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo cuyo título, dice, todos gozarían de libertad. Gran número de ángeles manifiesto su decisión,
de aceptarle como su caudillo, engreído por el favor que recibieran sus designios, atentos la esperanza de entrar a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo. Y se obedeció por toda la hueste celestial. Los ángeles leales volvieron a incitar ¿a quién? A Satanás y a sus simpatizantes y a someterse a Dios, y les dice, presentaron lo que resultaría inevitablemente en caso de rehusarse. El que lo había creado podía vencerlos. El que los había creado podía vencerlos y castigar severamente su rebeldía. Osadía, ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina tan sagrada como Dios mismo. Advirtieron y y aconsejaron a todos los que hiciesen oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le incitaron en él a sus secuaces a buscar y le incitaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna, y a confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divina. Hasta ahí nos quedamos porque no vamos a terminar, hermano. Acuérdense, la autoridad divina. ¿Qué es lo que estamos escudriñando? Patriarcas y profetas. Entonces, ¿qué es lo que estamos escudriñando? El origen del mal, para que vayan sabiendo ustedes, hermanas, que están viniendo o que no han escuchado nuestros estudios, ya estamos en páginas avanzando. Por eso, si ustedes vendrían cada sábado, entonces irían entendiendo, porque van sabiendo qué es lo que sigue, hermanos. Muy bien, vamos entonces ahora a conflicto de los siglos, hermanos, también. A conflicto de los siglos. También es la continuación que estamos. ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde es esta continuación que estamos? Para los que vienen recién, dice, para los que vienen anterior, que dice en poder de gloria, que dice, seguimos aquí, dice, en un discurso acerca de los, peregrinos, fundadores de esta nación, dijo, buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiera tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Discurso pronunciado, el 22 de diciembre del año 1824.